Hola, mi nombre es María Josefina Graciani, soy la profesora de la Cátedra de Obligaciones 3 del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Ilustre Universidad Santa María y vamos a continuar con el tema relacionado a los modos de extinguir la obligación. En el video anterior hablamos del pago como una manera de extinguir una obligación y en esta oportunidad les corresponde la figura de la novación. Este es el tema número 9. Vamos a definir lo que es la novación, sus requisitos, su clasificación, innovación objetiva, innovación subjetiva y los efectos que producen ambas figuras. Entonces vamos a definir la innovación como la sustitución de una obligación por otra obligación con la peculiaridad de que la obligación reemplazada resulta extinguida. Se crea una nueva obligación, que puede ser por cambio de objeto o de sujeto, y se extingue la obligación anterior. La innovación supone que la obligación anterior es la que le sirve de causa y que es precisamente la que conjuntamente con sus accesorios queda extinguida. ¿Cuándo procede la novación? La novación, de conformidad con el artículo 1314 del Código Civil, se verifica en tres supuestos. Número 1, cuando el deudor contrae para con su acreedor una nueva obligación en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Segundo supuesto, cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior deudor, dejando al acreedor libre en relación a la obligación, y cuando en fuerza de una nueva obligación un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el deudor para con este. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la novación? Existen dos tipos de novación, la novación objetiva y la novación subjetiva. La novación subjetiva, como su nombre lo indica, es el cambio de los sujetos de la relación, que puede ser deudor o acreedor. Y puede ser de dos tipos, pasiva o puede ser activa. Es pasiva cuando lo que se cambia es el deudor y es activa cuando lo que se cambia, lo que se sustituye es el acreedor. La novación objetiva está establecida en el literal primero del artículo 1314 por el cambio de objeto que establece cuando el deudor contrae para con su acreedor una obligación en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Pero señalamos que esta última extingue la obligación en forma definitiva sin crear una nueva. Se admite también que existe novación objetiva por cambio de causa cuando las partes deciden cambiar la razón jurídica de la obligación. La novación subjetiva por cambio de sujeto está establecida en el ordinal número 2 del mismo artículo 1314 que establece cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior dejando al acreedor libre de su obligación. Se distingue a su vez dos tipos de novaciones subjetivas por cambio de deudor y puede tener lugar de dos maneras, mediante la subrogación o expromisión por parte del deudor, establecida en el artículo 1316 del Código Civil, que establece la novación, que consiste en sustituir un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el consentimiento de éste. Se requiere simplemente que el tercero, nuevo deudor y el acreedor hayan convenido liberar al antiguo deudor. Y también procede mediante la delegación por la cual un nuevo deudor sustituye al anterior. En este caso existe la adjudicación novativa. Supone el encargo dado por el deudor a un tercero para que pague en lugar al acreedor y con el consentimiento de éste se libera al deudor anterior, el deudor de la anterior obligación. Para que esta delegación produzca novación, se precisa que el acreedor delegatario libere expresamente al deudor primitivo, en este caso se configuraría la delegación perfecta o novatoria. Si el acreedor no libera al deudor primitivo, se esté una delegación imperfecta, no produce la novación tal como se requiere. Novación subjetiva por cambio de acreedor está consagrada en el ordinal tercero del artículo 1314 del Código Civil, que establece cuando en fuerza de una nueva obligación un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el deudor para con este. Es necesario en este caso el consentimiento del acreedor, siendo requisito indispensable que el acreedor B consienta en liberar
a su deudor A, pues de lo contrario no había delegación perfecta, como vimos anteriormente. ¿Cuáles son los requisitos establecidos para que se configure la novación? Número 1, la existencia de una obligación anterior. Es necesario que exista un vínculo entre A y B. Y requisito número 2, la existencia de una obligación nueva distinta a la primitiva. Una obligación nueva, obligación nueva que extingue la obligación nueva. ¿Cuáles son los efectos de la novación? Extingue las obligaciones preexistentes, una consecuencia obvia, y la reemplaza por una nueva que ha de nacer ese mismo instante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se crea una nueva obligación, se nova una obligación, se extingue en el mismo instante que se crea la obligación anterior. Con la novación se pierde en principio todas las garantías que tenía en esta primera obligación, salvo que se pacte lo contrario, tal y como lo establecen en los artículos 1320 y 1321 del Código Civil. ¿Cuáles son los efectos de la novación objetiva? Están establecidos, por favor léanselos alumnos, en los artículos 1320, 1321, 1322 y 1324 del Código Civil. Los efectos de la novación subjetiva por cambio de deudor están establecidos en los artículos 1319 y 1321 del Código Civil. Y los efectos de la novación subjetiva por cambio de acreedor, en este caso, están establecidos en el artículo 1323 del Código Civil. Los efectos respecto de la novación pasiva está establecida en el artículo 1318 y 1325 del Código Civil. Bueno, hasta esta oportunidad, el tema referido a la novación. Hasta luego, gracias.